Capítulo 16. Cuando el sol empezó a desaparecer del cielo grana oscuro mezclado con azul, que parecía envolver el universo, Thor caminó con R.S. O'Connor y Elden por el sendero que conducía al bosque de los salvajes. Thor nunca había estado tan nervioso en su vida. Ahora eran solo ellos cuatro. Eric había permanecido detrás y, a pesar de sus disputas, Thor sintió que, ahora se necesitaban unos a otros, más que nunca. Tuvieron que unirse por su cuenta, sin Eric. Antes de que se separaran, Eric les había dicho que no se preocuparan, que se mantendría en contacto, y escucharía sus llamadas, y estaría ahí, si lo necesitaban. Eso le daba a Thor poca seguridad ahora. Mientras que los bosques se estrechaban sobre ellos, Thor miró este exótico lugar, la superficie del bosque llena de espinas y frutos extraños. Las ramas de muchos árboles estaban retorcidas, y eran antiguas, casi tocándose entre sí, tan cerca que Thor se tenía que agachar constantemente. Tenían espinas, en vez de hojas, y sobresalían por todos lados. Las vides amarillas colgaban en lugares, y Thor había cometido el error de levantar la mano para empujar una vid, solo para darse cuenta de que era una serpiente. Había gritado y se había quitado del camino de un salto, justo a tiempo. Él había esperado que los demás se rieran de él, pero ellos también sentían miedo. A su alrededor, había ruidos extraños de animales exóticos. Algunos eran en tono bajo y gutural, algunos en tono alto y gritos. Algunos hacían eco a lo lejos. Otros parecían imposiblemente cerca. El crepúsculo llegó demasiado rápido mientras se dirigían a lo más profundo del bosque. Thor estaba seguro de que en cualquier momento podían ser emboscados. Conforme el cielo se oscureció, era más difícil ver incluso las caras de sus compatriotas. Él agarró la empuñadura de su espada con tanta fuerza, que sus nudillos se blanquearon, mientras que la otra mano agarró su honda. Los demás también agarraron sus armas. Thor se obligó a ser fuerte, confiado y valeroso, como debe ser un buen caballero. Eric le había instruido. Era mejor que enfrentar a la muerte ahora, que vivir siempre con miedo de ella. Trató de levantar la barbilla y caminar hacia adelante con valentía, incluso aumentando su paso, e ir a unos pocos metros delante de los demás. Su corazón latía con fuerza, pero se sentía como si estuviera enfrentando a sus miedos. ¿Qué es lo que estamos patrullando exactamente? Coma preguntó Thor. Tan pronto como lo dijo, se dio cuenta de que podría ser una pregunta tonta, y que esperaba que Elden se burlara de él. Pero para su sorpresa, solo hubo silencio. Thor miró y vio el blanco de los ojos de Elden, y se dio cuenta de que él tenía más miedo. Esto, al menos, le dio más confianza a Thor. Thor era más joven y más pequeño que él, y no se estaba rindiendo ante su miedo. El enemigo, supongo, dijo finalmente R.S. ¿Y quién es ese? Coma preguntó Thor. ¿Qué apariencia tiene? Hay todo tipo de enemigos aquí, dijo R.S. Ahora estamos en las tierras agrestes. Hay naciones de salvajes, y todo tipo de razas de criaturas malignas, pero ¿de qué sirve patrullar? Coma preguntó Connor. ¿Qué diferencia posible podemos hacer con esto? Incluso si matamos a uno o dos, eso detendrá a los millones que vengan detrás. No estamos aquí para causar impacto, contestó R.S. Estamos aquí para que sepan de nuestra presencia, en nombre de nuestro rey. Para hacerles saber que no se acerquen demasiado al barranco. Creo que tendría más sentido esperar hasta que intenten cruzarlo, y después lidiar con ellos, dijo O'Connor. No, dijo R.S. Es mejor impedir que se acerquen. Ese es el motivo de estos patrullajes. Al menos, es lo que dice mi hermano mayor. El corazón de Thor se aceleró, mientras continuaban entrando en lo más profundo del bosque. ¿Qué tan lejos debemos ir? Coma preguntó Elden, hablando por primera vez, con voz temblorosa. ¿No recuerdan lo que dijo Colk? Tenemos que recuperar la bandera roja y llevarla de regreso, dijo R.S. Esa es nuestra prueba de que hemos ido lo suficientemente lejos en nuestro patrullaje. No he visto ninguna bandera en ningún lado, dijo O'Connor. De hecho, apenas puedo ver. ¿Cómo se supone que vamos a regresar? Nadie contestó. Thor estaba pensando lo mismo. ¿Cómo podrían encontrar una bandera en lo negro de la noche? Empezó a preguntarse si era un truco, un ejercicio,
uno de los juegos psicológicos de la Legión que le estaban haciendo a los muchachos. Pensó de nuevo en las palabras de Eric, en sus muchos enemigos de la corte. Sentía desasosiego sobre este patrullaje. Les estaban poniendo una trampa. De repente, se escuchó un chirrido horrible, seguido por el movimiento de las ramas, y algo grande corrió por su camino. Thor sacó su espada, y los demás también. El sonido de las espadas, saliendo de las vainas, del metal contra metal, llenaba el aire, mientras estaban de pie en su lugar, sosteniendo sus espadas frente a ellos, mirando nerviosamente en todas direcciones. ¿Qué fue eso? Coma, gritó Elden, con la voz quebrada por el miedo. El animal cruzó una vez más su camino, corriendo de un lado al otro del bosque, y esta vez pudieron verlo bien. Los hombros de Thor se relajaron cuando lo reconoció. Es solamente un venado, dijo él, muy aliviado. Es el ciervo de aspecto más extraño que he visto, sin embargo, es un ciervo. Ree se rió. Era un sonido tranquilizador, una risa muy madura para su edad. Cuando Thor la escuchó, se dio cuenta de que era la risa de un futuro rey. Se sintió mejor al tener a su amigo de su lado. Y después se rió él, también. Tanto miedo para nada. No sabía que tu voz se quebraba cuando tenías miedo, se burló Reese de Elden, volviendo a reír. Si pudiera verte, te golpearía, dijo Elden. Yo puedo verte bien, dijo Reese. Ven a intentarlo. Elden le devolvió la mirada, pero no se atrevió a hacer un movimiento. En cambio, puso su espada en su vaina, igual que los demás. Thor admiraba a Reese por molestar a Elden. Elden se burlaba de todos, merecía una sopa de su propio chocolate. Él admiraba la valentía de Reese al hacerlo, porque después de todo, Elden tenía el doble de su tamaño. Thor finalmente sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. Habían tenido su primer encuentro, el hielo se había roto, y seguían vivos. Se inclinó hacia atrás y rió también, feliz de estar vivo. Sigue riendo, muchacho forastero, dijo Elden. Ya veremos quién ríe al último. No me estoy riendo de ti, como Reese, pensó Thor. Solamente me siento aliviado de estar vivo. Pero no se molestó en decirlo. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría el odio que Elden sentía por él. Miren. Coma, gritó Connor. Ahí. Thor entrecerró los ojos, pero apenas podía ver lo que estaba señalando en la oscuridad de la noche. Entonces la vio la bandera de la Legión, colgando de una de las ramas. Todos empezaron a correr hacia ella. Elden superó a los demás corriendo, haciéndolos a un lado de manera ruda. Esa bandera es mía. Coma, gritó. Yo la vi primero. Coma, gritó Connor. Pero yo la tomé primero, y será el que la lleve de regreso. Coma, gritó Elden. Thor enfureció. No podía creer las acciones de Elden. Recordó lo que Kolk había dicho, que quien obtuviera la bandera sería recompensado, y se dio cuenta de por qué Elden había corrido. Pero eso no lo justificaba. Se suponía que debían ser un equipo, un grupo, no cada uno por su lado. Elden estaba mostrando el cobre, ninguno de los otros corrió por ella, ni intentó superar a los otros. Eso hizo que Thor odiara todavía más a Elden. Elden corrió después de darle un codazo a O'Connor, y antes de que los demás pudieran reaccionar, avanzó varios centímetros, y arrebató la bandera. Al hacerlo, una enorme red apareció de la nada, levantándose del suelo, levantándolo en el aire, atrapando a Elden, e izándolo en lo alto. Él se balanceó hacia adelante y hacia atrás delante de ellos, a unos centímetros de distancia, como si fuera un animal atrapado en una trampa. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Coma, gritó aterrado. Todos caminaron más despacio al acercarse a él. Reese empezó a reír. ¿Quién es ahora, el cobarde? Coma, gritó Reese, divertido. Ya verás, basura. Coma, gritó él. Te mataré cuando baje de aquí. Coma, ¿en serio? Coma, replicó Reese. ¿Y eso cuándo va a ser? Coma, bájenme. Coma, gritó Elden, girando en la red. Se los ordenó. A. Tú nos lo ordenas. Coma, dijo Reese, echándose a reír de nuevo. Reese giró y miró a Thor. ¿Qué opinas? Coma, preguntó Reese. Creo que nos debe ofrecer una disculpa, dijo O'Connor. Especialmente a Thor. Estoy de acuerdo, dijo Reese. Te diré una cosa,
dijo él a Elden. Discúlpate y que seas sincera, y pensaré en bajarte. Disculparme. Como repitió Elden, aterrado. Ni en 1.000.000 de soles. Ree se giró hacia Thor. Tal vez debamos dejar a este bulto aquí, a que pase la noche. Será una estupenda comida para los animales. ¿Qué opinas? Thor sonrió ampliamente. Creo que es una buena idea, dijo O'Connor. Esperen. Coma gritó Elden. O'Connor levantó la mano y arrebató la bandera del dedo colgante de Elden. Supongo que no nos ganaste la bandera, después de todo, dijo O'Connor. Los tres voltearon y empezaron a alejarse. No, esperen. Coma gritó Elden. No pueden dejarme aquí. No se atreverían. Los tres continuaron alejándose. Lo siento. Coma empezó a sollozar Elden. Por favor. Discúlpenme. Thor se detuvo, pero Ree y O'Connor continuaron caminando. Finalmente, Ree se volteó. ¿Qué estás haciendo? Coma preguntó Ree a Thor. No podemos dejarlo aquí, dijo Thor. Aunque a Thor le desagradaba mucho Elden, él no pensaba que era justo dejarlo ahí. ¿Por qué no? Coma preguntó Ree. Él se lo buscó. Si los papeles se voltearan, dijo O'Connor, sabes que él con gusto te dejaría aquí. ¿Por qué debes molestarte? Entiendo, dijo Thor. Pero eso no significa que debamos actuar como él. Ree se puso sus manos en sus caderas, y suspiró profundamente mientras se inclinaba, y le susurraba algo a Thor. No iba a dejarlo ahí toda la noche. Tal vez solamente la mitad de la noche. Pero tienes razón. Él no está hecho para esto. Probablemente se orinaría y le daría un infarto. Eres muy bueno. Ese es un problema, dijo Ree mientras ponía una mano en el hombro de Thor. Pero por eso te elegí como mi amigo. Y yo también, dijo O'Connor, poniendo su mano en el otro hombro de Thor. Thor dio media vuelta, camino hacia la red, se acercó y la cortó. Elden cayó con un ruido sordo. Se puso de pie, se quitó la red de encima, y frenéticamente buscó en el suelo. Mi espada. Coma gritó él. ¿Dónde está? Thor miró al suelo, pero estaba muy oscuro para ver. Debe haber volado por los árboles cuando fuiste izado, contestó Thor. Sea donde sea que esté, ya no la tienes, dijo Ree. La encontrarás. Pero ustedes no entienden, dijo Elden. La Legión. Solamente hay una regla. Nunca abandonar el arma. No puedo regresar sin ella. Me expulsarían. Thor regresó y buscó nuevamente en el suelo. Buscó en los árboles, en todos lados. Pero no veía ninguna señal de la espada de Elden. Ree y O'Connor se quedaron ahí, sin molestarse en mirar. Lo siento, dijo Thor, no la vio. Elden buscó en todos lados. Finalmente se rindió. Es tu culpa, dijo él, señalando a Thor. Tú nos metiste en este lío. No fui yo, contestó Thor. Tú lo hiciste. Tú corriste por la bandera. Tú nos sacaste del camino. No tienes que culpar a nadie más que a ti, te odio. Coma gritó Elden. Atacó a Thor, sujetándolo de la camisa y derribándolo al suelo. Su peso tomó a Thor por sorpresa. Thor logró girar, pero Elden giró de nuevo y derribó a Thor. Elden era demasiado grande y fuerte, y era difícil detenerlo. Pero de pronto, Elden lo soltó y giró. Thor escuchó el sonido de una espada que salía de la vaina, y miró hacia arriba, y vio a Ree separado sobre Elden, sosteniendo la punta de su espada en su garganta. O'Connor se acercó, y le dio una mano a Thor, y lo jaló, para que se pusiera rápidamente de pie. Thor se quedó con sus dos amigos, mirando hacia abajo a Elden, quien seguía en el suelo, con la espada de Ree sobre su cuello. Si vuelves a tocar a mi amigo, dijo seriamente Ree a Elden, lentamente, te aseguro que te mataré. Capítulo 17. Thor, Ree, O'Connor, Elden y Eric estaban todos sentados en el suelo, formando un círculo alrededor de una fogata llameante. Los 5 estaban sentados en la penumbra, y en silencio. Thor estaba sorprendido de que pudiera hacer frío en una noche de verano. El barranco tenía algo, los vientos fríos, místicos que se arremolinaban por su espalda, y se mezclaban con la neblina que parecía que nunca se iría,
lo que lo dejaba mojado hasta los huesos. Se inclinó hacia adelante, y frotó sus manos contra el calor del fuego, sin poder calentarlas. Thor masticaba el pedazo de carne seca que los demás estaban haciendo circular. Estaba dura y salada, pero de alguna manera lo alimentaba. Eric se acercó, y le dio algo a Thor, y sintió una gota de vino suave sobre su mano. El líquido chapoteaba en él. Estaba sorprendentemente pesada cuando se la llevó a los labios, y la roció en la parte posterior de la boca, por un tiempo demasiado largo. Él se sentía caliente por primera vez esa noche. Todos estaban en silencio, mirando las llamas. Thor estaba inquieto todavía. Al estar en este lado del barranco, en territorio enemigo, todavía sentía que debería estar en guardia en todo momento, y se sorprendió de lo tranquilo que Eric parecía estar, como si estuviera sentado de manera informal en su propio patio trasero. Thor se sintió aliviado, al menos, de estar fuera de las tierras agrestes. Se reunió con Eric, y se sentó alrededor de la tranquilidad de la fogata. Eric observaba el límite del bosque, atento a cada pequeño ruido, pero confiado y relajado. Thor sabía que, si hubiera algún peligro, Eric los protegería a todos. Thor se sentía contento alrededor de la fogata. Miró alrededor, y vio que los otros también parecían contentos excepto Elden, desde luego, abatido desde que regresó del bosque. Había perdido su aire arrogante que tenía en la mañana, y se sentó ahí, amargado, y sin su espada. Los comandantes nunca le perdonarían ese error. Elden sería expulsado de la legión cuando regresaran. Él se preguntó qué haría Elden. Tenía la sensación de que no lo aceptaría con facilidad, que tenía algo, un plan alternativo bajo la manga. Thor supuso que, fuera lo que fuera, no sería bueno. Thor se volvió y siguió la mirada de Eric hacia el horizonte lejano, al sur. Un débil resplandor, una línea infinita hasta donde alcanzaba la vista, iluminaba la noche. Thor tenía esa inquietud. ¿Qué es eso? Como finalmente le preguntó a Eric. Ese brillo al que no dejas de mirar. Eric se quedó callado durante largo tiempo. Solamente se escuchaba el sonido del viento que azotaba. Finalmente, al voltear, dijo: son los Gorals. Thor intercambió miradas con los demás, quienes miraron atrás, temerosos. El estómago de Thor se hizo nudo al pensar en ello. Los Gorals. Tan cerca. No había nada entre ellos y él, excepto un simple bosque y una vasta llanura. Ya no estaba el gran barranco separándolos, manteniéndolos a salvo. Toda su vida había escuchado cuentos de esa gente violenta de las tierras agrestes, que no tenían ambición, excepto atacar al anillo. Y ahora, no había nada entre ellos. No podía creer cuántos de ellos había. Era un ejército enorme, al acecho. ¿No tienes miedo? Como preguntó Thor a Eric. Eric negó con la cabeza. Los Goral se mueven como si fueran uno solo. Su ejército acampa ahí cada noche. Lo han hecho durante años. Solamente atacarían el barranco si movilizaran a todo el ejército y atacaran al unísono. Y no se atreverían a intentarlo. El poder de la espada actúa como un escudo. Saben que no pueden traspasarlo, ¿y para qué acampan ahí? Como preguntó Thor. Es su forma de intimidación. Y de prepararse. Ha habido muchas veces durante el curso de la historia, en la época de nuestros padres, que atacaron, trataron de traspasar el barranco. Pero no ha pasado en mucho tiempo. Thor miró hacia el cielo negro, las estrellas de colores amarillo y azul y naranja, parpadeantes, a lo alto, y se asombró. Este lado del barranco era un lugar para pesadillas, y lo había sido desde que aprendió a caminar. La idea lo hacía sentir temeroso, pero se obligó a alejarlo de su mente. Ya era miembro de la Legión, y tenía que comportarse como tal. No te preocupes, dijo Eric, como leyendo sus pensamientos. Ellos no atacarán mientras tengamos la espada del destino. ¿Alguna vez la has sujetado? Como preguntó Thor a Eric, sintiendo una repentina curiosidad. ¿La espada? Por supuesto que no, replicó bruscamente Eric. Nadie tiene permiso de agarrarla, a excepción de los descendientes del rey. Thor lo miró, confundido. No lo entiendo. ¿Por qué? Re se aclaró su garganta. ¿Me permite? Como preguntó él. Eric asintió con la cabeza. Hay una leyenda en torno a la espada.
En realidad, nunca ha sido levantada por nadie. Cuenta la leyenda que un hombre, el elegido, podrá empuñarla. Solo al rey se le permite probar, o a uno de los descendientes del rey, si es nombrado rey. Así que ahí está, sin tocar. ¿Y qué hay de nuestro rey actual? ¿De tu padre?, preguntó Thor. Él no puede intentarlo. Rey se miró hacia abajo. Lo intentó una vez. Cuando fue coronado. O eso fue lo que nos dijo. No pudo levantarla. Y está ahí, como un objeto de reproche para él. Él la odia. Le pesa como un ser viviente. Cuando el elegido llegue, añadió Rese, liberará al anillo de los enemigos que tiene alrededor, y nos llevará a un mejor destino de lo que hemos conocido. Todas las guerras terminarán. Cuentos de hadas, y sin sentido, me dio Elden. Esa espada no será levantada por nadie. Es demasiado pesada. No es posible. Y no hay un elegido. Todo es una tontería. Esa leyenda fue inventada para mantener reprimidos a los plebeyos, para mantenernos esperando a todos al elegido, para envalentonar a los Maghill. Es una leyenda muy conveniente para ellos. Cierra la boca, muchacho, espetó Eric. Siempre hablarás con respeto de tu rey. Elden miró hacia abajo, humillado. Thor pensó en todo, tratando de asimilarlo. Había mucho que digerir a la vez. Toda su vida, había soñado con ver la espada del destino. Había escuchado historias de su forma perfecta. Se rumoraba que estaba elaborada con un material que nadie conocía, que supuestamente era un arma mágica. Hizo que Thor se preguntara qué pasaría si no tuvieran la espada para protegerlos. ¿El ejército del rey sería vencido por el imperio? Thor miró los fuegos brillantes en el horizonte. Parecía que se extendían hacia el infinito. ¿Has estado alguna vez ahí? ¿Cómo?, preguntó Thor a Eric. Allá afuera. ¿Más allá del bosque? En las tierras agrestes. Los demás voltearon y miraron a Eric, mientras Thor esperaba ansiosamente su respuesta. En ese espeso silencio, Eric se quedó mirando las llamas por mucho tiempo, tanto que Thor empezó a dudar si contestaría. Thor esperaba no haber sido muy entrometido. Se sintió muy agradecido y en deuda con Eric, y ciertamente no quería desagradarlo. Thor tampoco estaba seguro si quería saber la respuesta. Justamente cuando Thor estaba pensando en retractarse de su pregunta, Eric respondió sí, dijo él, solemne. Esa única palabra flotaba en el aire por mucho tiempo, y por ello, Thor escuchó la gravedad que le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo?, preguntó Connor. Thor se sentía aliviado de no ser el único que hacía las preguntas. Es controlado por un imperio despiadado, dijo Eric. Pero la tierra es amplia y variada. No es la tierra de los salvajes. La tierra de los esclavos. Y la tierra de los monstruos. Monstruos diferentes a lo que imaginas. Y hay desiertos y montañas y colinas, hasta donde llega la mirada. Están las ciénagas y los pantanos, y el gran océano. Está la tierra de los druidas. Y la tierra de los dragones. Los ojos de Thor se abrieron de par en par. ¿Dragones? ¿Cómo?, preguntó él, asombrado. Pensé que no existían. Eric lo miró, muy serio. Te aseguro que existen. Y es un lugar al que nunca querrás ir. Es un lugar que incluso los Gorals temen. Thor tragó saliva ante la idea. No podía imaginar aventurarse tan profundamente en el mundo. Se preguntaba cómo es que Eric había logrado regresar vivo. Se hizo una nota mental para preguntarle en otra ocasión. Había tantas preguntas. Thor quería preguntarle sobre la naturaleza del mal y quién lo gobernaba. ¿Por qué querían atacar? ¿Cuándo se había aventurado Eric? ¿Cuándo había regresado? Pero a medida que Thor miraba crecer las llamas, hacía más frío y oscurecía más. Y mientras todas sus preguntas se arremolinaban en su cabeza, él sentía que sus ojos se hacían más pesados. Este no era el momento adecuado para preguntar. En lugar de eso, dejó que el sueño lo arrastrara. Puso su cabeza en el suelo. Antes de cerrar sus ojos para siempre, miró al suelo extranjero, y se preguntó cuándo, o si es que alguna vez regresaría a casa. Thor abrió sus ojos, confundido, preguntándose dónde estaba, y cómo había llegado hasta ahí.
Él miró hacia abajo, y vio una espesa niebla hasta la cintura, tan espesa que no podía ver sus pies. Se volvió y vio el amanecer sobre el barranco ante él. A lo lejos, en el otro lado, estaba su casa. Él seguía en este lado, el lado equivocado, el dividido. Su corazón se aceleró. Thor miró al puente, pero extrañamente, ahora estaba vacía de soldados. De hecho, todo el lugar parecía desolado. No podía entender lo que estaba sucediendo. Mientras observaba el puente, sus tablones de madera cayeron uno tras otro, como fichas de dominó. En unos momentos, el puente se derrumbó, cayó al precipicio. El fondo estaba tan abajo, que ni siquiera oyó caer los tablones. Thor tragó saliva, y se volvió, mirando a los demás, pero no se veían por ningún lado. No tenía idea de qué hacer. Ahora estaba atrapado. Aquí, solo, al otro lado del barranco, sin manera de regresar. No entendía dónde habían ido todos. Al oír algo, se volvió y miró hacia el bosque. Detectó movimiento. Él se puso de pie, y caminó hacia el sonido, con los pies hundiéndose en la tierra a su paso. Al acercarse, vio una red colgando de una rama baja. Por dentro estaba Elden, dando vueltas y vueltas en círculos. Las ramas crujían mientras se movía. Un halcón se posó en su cabeza, una criatura de apariencia distinta, con un cuerpo de plata brillante, y una sola raya negra, corriendo por su frente, entre sus ojos. Se agachó, arrancó el ojo de Elden, y lo mantuvo ahí. Se volvió hacia Thor, manteniendo el ojo en el pico. Thor gritó. Quería apartar la mirada, pero no pudo. Justo cuando se estaba dando cuenta de que Elden estaba muerto, de repente, todo el bosque volvió a la vida. Atacando desde todas direcciones, estaba un ejército de Gorals. Enorme, vestido solo con taparrabos, con inmensos pechos musculosos, 3 narices colocadas en triángulo en la cara, y 2 largos colmillos afilados, curvados, que silbaban y gruñían. Corrió directo hacia él. Era un sonido espeluznante, y no había ningún sitio a donde Thor podía ir. Se agachó, y cogió su espada, pero bajó la mirada para descubrir que había desaparecido. Thor gritó. Despertó incorporándose, respirando con dificultad, buscando frenéticamente en todas direcciones. Había silencio alrededor, un silencio real, vivo, no el silencio de su sueño. Junto a él, en la primera luz del alba, Reese, Ogonnor y Eric dormían tendidos en el suelo, los rescoldos de la fogata cerca de ellos. En el suelo, saltando, había un halcón. Se volvió y ladeó la cabeza en Thor. Era grande, plateado y orgulloso, con una sola raya negra corriendo por su frente, y lo miró fijamente a los ojos, e hizo un chillido. El sonido le hizo estremecer, era el mismo halcón del sueño. Fue entonces que se dio cuenta de que el pájaro era un mensaje, que su sueño había sido más que eso. Que algo andaba mal. Podía sentirlo, una ligera vibración en su espalda, corriendo hacia sus brazos. Rápidamente se puso de pie, y miró alrededor, preguntándose qué podría ser. No escuchó nada malo, y nada parecía fuera de lugar. El puente seguía ahí. Los soldados estaban en él. ¿Lo era?, se preguntó él. Y después se dio cuenta de lo que era. Alguien había desaparecido. Elden. Al principio, Thor se preguntó si tal vez los había dejado. Se había dirigido de nuevo al otro lado del puente, a la otra orilla del barranco. Tal vez estaba avergonzado por haber perdido su espada, y había dejado la legión. Pero entonces Thor miró al bosque, y vio sangrado fresco en el musgo, huellas en dirección a la senda, en el rocío de la mañana. No había duda de que se trataba de Elden. Elden no se había ido. Había regresado al bosque. Solo. Tal vez a orinar. O tal vez, se dio cuenta Thor, a tratar de recuperar su espada. Fue un movimiento estúpido, ir solo así, y demostraba lo desesperado que estaba Elden. Thor sintió de inmediato que había un gran peligro. La vida de Elden estaba en peligro. El halcón chilló en ese momento, como para confirmar los pensamientos de Thor. Entonces se levantó y voló hacia la cara de Thor. Thor agachó su cabeza, sus garras fallaron, y se elevó en el aire, volándose. Thor saltó en acción. Sin pensarlo, sin siquiera ver lo que estaba haciendo, corrió hacia el bosque, siguiendo sus huellas.
Thor no se detuvo para sentir el miedo, mientras corría solo, en lo más profundo de las tierras agrestes. Si se hubiera detenido a pensar en lo loco que era hacerlo, probablemente se habría congelado, se habría sentido lleno de pánico. Pero en cambio, apenas reaccionó, sintiendo una necesidad apremiante de ayudar a Elden. Él corrió y corrió solo en lo más profundo del bosque, en la temprana luz del alba. Elden. Coma gritó. No podía explicarlo, pero de alguna manera intuía que Elden estaba a punto de morir. Tal vez no debería preocuparse, por la forma que Elden lo había tratado, pero no podía evitarlo, lo hizo. Si estuviera en esta situación, Elden ciertamente no iba a rescatarlo. Era una locura poner su vida en peligro por alguien que no se preocupaba por nada, y de hecho, con mucho gusto lo vería morir. Pero no podía evitarlo. Nunca había sentido una sensación así antes, especialmente por algo que él no pudo haber conocido. Él estaba cambiando de alguna manera, y no sabía por qué. Él sentía como si su cuerpo estuviera siendo controlado por un poder nuevo y misterioso, y le hacía sentir incómodo, fuera de control. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Estaba exagerando? ¿Fue todo producto de su sueño? Tal vez debería regresar. Pero no lo hizo. Dejó que sus pies lo guiaran, y no se rindió ante el miedo o dudas. Él corrió y corrió hasta quedarse sin aire. Thor dio vuelta en una curva, y lo que vio, lo hizo detenerse en seco. Se quedó ahí parado, tratando de recuperar el aliento, tratando de conciliar la imagen que estaba delante de él, que no tenía ningún sentido. Eso fue suficiente para infundir terror en cualquier guerrero endurecido. Ahí estaba Elden, sosteniendo la corta espada, y viendo hacia una criatura diferente a cualquiera que Thor hubiera conocido. Fue horrible. Era mucho más alto que los dos, por lo menos 27 metros de alto, y tan ancho como 4 hombres. Elevó sus musculosos brazos rojos, con 3 dedos largos, como clavos, al final de cada mano, y una cabeza como la de un demonio, con 4 cuernos, una larga mandíbula, y una frente ancha. Tenía 2 grandes ojos amarillos, y dientes curvos como colmillos. Se inclinó hacia atrás, y chilló. Junto a él, un árbol grande, de cientos de años de antigüedad, partido en 2, con el sonido. Elden se quedó congelado de miedo. Dejó caer su espada, y el suelo debajo de él quedó mojado. La criatura babeaba, y gruñía, y dio un paso hacia Elden. Thor, también, estaba lleno de miedo, pero a diferencia de Elden, no lo inmovilizó. Por alguna razón, el miedo agudizó sus sentidos, le hizo sentir más vivo. Le dio una visión tubular, le permitió centrarse totalmente en la criatura que estaba ante, en la posición de Elden, en su ancho y amplitud y fuerza y velocidad. En cada uno de sus movimientos. También le permitió centrarse en la posición de su propio cuerpo, en sus propias armas. Thor entró en acción. Fue al ataque entre Elden y la bestia. La bestia rugió. Su respiración era tan caliente, que Thor podía sentirlo, incluso desde lejos. El sonido elevó cada vello de la nuca de Thor, y le dieron ganas de regresar. Pero escuchó la voz de Erek en su cabeza, diciéndole que fuera fuerte. Que no tuviera miedo. Que conservara la ecuanimidad. Y lo obligó a mantenerse firme. Thor levantó su espada a lo alto, y fue al ataque, hundiéndolo en las costillas de la bestia, apuntando a su corazón. La criatura lloró de agonía. Corría sangre por la mano de Thor mientras éste hundía la espada hasta el fondo, hasta la empuñadura. Pero para sorpresa de Thor, no murió. La bestia parecía invencible. Sin perder el ritmo, la bestia se dio vuelta, y golpeó con fuerza a Thor tan fuerte que sintió que sus costillas se rompían. Thor salió volando a través del claro, estrellándose contra un árbol antes de caer al suelo. Sintió un fuerte dolor de cabeza mientras yacía ahí. Thor miró hacia arriba, aturdido y confuso, el mundo daba vueltas. La bestia se agachó, y extrajo la espada del estómago de Thor. La espada parecía pequeña en sus manos, como un palillo de dientes, y la bestia, tratando de alcanzarla y lanzarla, salió volando por los árboles, tirando ramas, y desapareciendo en el bosque. Puso toda su atención en Thor, y comenzó a aplastarla sobre él. Elden se quedó en donde estaba, todavía congelado de miedo. Pero a medida que la bestia atacaba a Thor, de repente, Elden entró en acción.
fue a atacar a la bestia por la espalda, y saltó sobre su lomo. Ralentizó a la bestia lo suficiente, para que Thor se incorporara. La bestia, furiosa, se lanzó a sus brazos, y aventó a Elden. Salió volando a través del claro, se estrelló contra un árbol y cayó en el suelo. La bestia, aún sangrando, jadeando pesadamente, puso su atención nuevamente en Thor. Gruñó, y abrió sus colmillos al acercarse a él. Thor no tenía opciones. Ya no tenía su espada, y no había nada entre él y el monstruo. El monstruo se lanzó hacia abajo, donde él estaba, y en el último segundo, Thor rodó fuera del camino. El monstruo golpeó el árbol donde Thor había estado, con tal fuerza, que lo arrancó de raíz. La bestia subió su pata, y la dejó caer en la cabeza de Thor. Thor, una vez más, giró alejándose del camino. La criatura dejó una huella donde la cabeza de Thor había estado. Thor se puso en pie, puso una piedra en su honda, y la lanzó. Golpeó al monstruo entre los ojos, con más fiereza de la que había tenido, y la criatura se tambaleó hacia atrás. Thor estaba seguro de que lo había matado. Pero para su sorpresa, la bestia no se detuvo. Thor hizo todo lo posible para convocar su poder, sea cual fuera que tuviera. Fue a atacar a la bestia, saltando hacia adelante, chocando contra él, con la intención de derribarlo y tirarlo al suelo, con un poder sobrehumano. Pero para sorpresa de Thor, esta vez su poder no apareció. Era simplemente otro muchacho. Un muchacho frágil, comparado con esa enorme bestia. La bestia simplemente se agachó, sujetó a Thor de la cintura, y lo alzó por encima de su cabeza. Thor, indefenso, colgaba en el aire y después fue arrojado. Salió volando como un misil, a través del claro, y se estrelló de nuevo contra un árbol. Thor estaba ahí, aturdido, con la cabeza partida, las costillas rotas en dos partes. La bestia corrió hacia él, y sabía que esta vez estaba terminado. Elevó su pata roja, poderosa, preparándose para bajarla sobre la cabeza de Thor. Este se preparó para morir. Entonces, por alguna razón, la bestia se congeló en el aire. Thor parpadeó, tratando de entender el motivo. La bestia se acercó y apretó su garganta, y Thor se dio cuenta de que en su cabeza había una flecha clavada en ella. Un momento después, la bestia se desplomó, muerta. Eric llegó corriendo, seguido por Reese y O'Connor. Thor vio a Eric mirándolo hacia abajo, preguntándole si estaba bien, y quería responder, por sobre todas las cosas. Pero no salían las palabras. Un momento después, cerró los ojos y el mundo se volvió negro. Capítulo 18. Thor abrió lentamente sus ojos, mareado al principio, tratando de saber dónde estaba. Estaba tendido en la paja, y por un momento se preguntó si estaba de regreso en las barracas. Se apoyó en un codo, en estado de alerta, buscando a los demás. Estaba en otro lugar. Por su aspecto, estaba en una sala de piedra muy elaborada. Parecía como si fuera un castillo. Un castillo real. Antes de que pudiera entender todo esto, una gran puerta de roble se abrió y entró Reese, pavoneándose. A lo lejos, Thor podía oír el ruido sordo de una multitud. Finalmente, está vivo, anunció Reese con una sonrisa, mientras se apresuraba hacia adelante. Tomó la mano de Thor, y le ayudó a levantarse. Thor subió una mano a la cabeza, y trató de detener el terrible dolor de cabeza que sintió al levantarse tan rápidamente. Vamos, vamos, todos te están esperando, instó, tirando de Thor. Espera un momento, por favor, dijo Thor, tratando de recomponerse. ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurrió? Estamos de vuelta en la corte del rey, y estás a punto de que te celebren como el héroe del día. Como dijo Reese alegremente, mientras se dirigían a la puerta. ¿Héroe? ¿Qué quieres decir? ¿Y cómo llegué aquí? Coma preguntó él, tratando de recordar. Esa bestia te derribó. Has estado dormido durante mucho tiempo. Tuvimos que cargarte por el puente del barranco. Fue muy dramático. No era exactamente como esperaba volver al otro lado. Coma dijo él riendo. Salieron al pasillo del castillo, y al ir caminando Thor podía ver todo tipo de personas, mujeres, hombres, escuderos, guardias, caballeros mirándolo fijamente, como si hubieran estado esperando a que despertara. También vio algo nuevo en sus ojos, una especie de respeto.
Era la primera vez que él lo notaba. Hasta ahora, casi todos lo habían visto con desdén, ahora lo miraban como si fuera uno de ellos. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Thor se devanaba los sesos, tratando de recordar. ¿No recuerdas nada? Coma preguntó Reese. Thor trató de pensar. Recuerdo que corrí en el bosque. Haber peleado con esta bestia. Y después se quedó en blanco. Salvaste la vida de Elden, dijo Reese. Corriste sin miedo por el bosque, tú solo. No sé por qué gastaste energía para salvar la vida de ese pedante. Pero lo hiciste. El rey está pero muy contento contigo. No es que le importe Elden. Pero le importa mucho el valor. Le encanta celebrar. Es importante para él, celebrar historias como esta, para inspirar a los demás. Y hace quedar bien al rey y a la legión. Él quiere celebrar. Estás aquí, porque quiere recompensarte, recompensarme. Coma preguntó Thor, estupefacto. Pero yo no hice nada. Salvaste la vida de Elden. Solamente reaccioné. Me nació hacerlo. Y es precisamente por ello, que el rey quiere recompensarte. Thor se sintió avergonzado. No creía que sus acciones merecieran recompensa. Después de todo, si no hubiera sido por Eric, Thor estaría muerto ahora. Thor pensó en ello, y su corazón se llenó de gratitud hacia Eric, una vez más. Él esperaba que algún día pudiera corresponderle. ¿Y nuestra labor de patrullaje? Coma preguntó Thor. No la terminamos. Reese le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Amigo, salvaste la vida de un muchacho. De un miembro de la legión. Eso es más importante que nuestro patrullaje. Reese rió. Tanto para un primer patrullaje sin incidentes, añadió. Al final de otro pasillo, 2 guardias abrieron una puerta para ellos, y Thor parpadeó, y se encontró ante la cámara real. Debe haber habido un centenar de caballeros, de pie en la habitación, con sus techos de catedral elevados, vitrales, y armas y armaduras, colgando por todas las paredes, como trofeos. El salón de las armas. Era el lugar de reunión de los mejores guerreros, todos los hombres de los plateados. El corazón de Thor se aceleró mientras examinaba las paredes, todas las armas famosas, las armaduras de los legendarios caballeros heroicos. Thor había escuchado rumores de este lugar, toda su vida. Su sueño había sido verlo personalmente algún día. Normalmente, no entraban escuderos aquí, solamente los plateados. Aún más sorprendente, al entrar, los caballeros reales voltearon para mirarlo a él de todos lados. Y hubo miradas de admiración. Thor nunca había visto a tantos caballeros en una habitación, y nunca se había sentido tan aceptado. Era como estar en un sueño. Especialmente porque unos minutos antes, él había estado dormido. Reese debe haber notado la cara atónita de Thor. Lo mejor de los plateados se ha reunido aquí para condecorarte. Thor se sintió orgulloso e incrédulo. ¿Condecorarme? Pero no hice nada. Te equivocas, dijo una voz. Thor dio media vuelta, y sintió una mano pesada en su hombro. Era Eric, sonriéndole. Has mostrado valentía y honor y coraje, más allá de lo que se esperaba de ti. Casi diste tu vida por salvar a uno de tus hermanos. Eso es lo que buscamos en la Legión, y eso es lo que buscamos en los plateados. Usted me salvó la vida, dijo Thor a Eric. Si no fuera por usted, esa bestia me habría matado. No sé cómo agradecerle. Eric sonrió. Ya lo hiciste, contestó él. ¿No recuerdas la justa? Creo que estamos a mano. Thor se dirigió al pasillo, hacia el trono del rey Maghil, al otro extremo de la sala. Reese por un lado, y Eric por el otro. Sintió cientos de ojos sobre él, y todo fue como un sueño. Parados alrededor del rey, estaban sus docenas de consejeros, junto con su hijo mayor, Kendrick. Al acercarse Thor, su corazón se llenó de orgullo. No podía creer que el rey le estuviese concediendo una audiencia nuevamente, y que tantos hombres importantes estuvieran ahí para presenciarlo. Llegaron al trono del rey. Maghil se puso de pie, y un susurro mudo salió de la habitación. La expresión pesada de Maghil se convirtió en una amplia sonrisa, mientras daba 3 pasos hacia adelante, y para la sorpresa de Thor, le dio un abrazo. Hubo una gran ovación en la habitación.
Se inclinó hacia atrás, agarró a Thor firmemente de los hombros, y le sonrió. «Has servido bien a la legión», dijo él. Un criado le entregó una copa al rey, que éste levantó. En voz alta, dijo: «Por la gallardía». «Coma por la gallardía». «Coma», gritaron los cientos de hombres en la habitación. Un murmullo de emoción les siguió, y nuevamente la habitación quedó en silencio. «En reconocimiento a tus hazañas de hoy», dijo el rey, «te concedo un gran regalo». El rey hizo un ademán, y un asistente se acercó, llevando un guante largo y negro en el que estaba un magnífico halcón. Se dio la vuelta, y miró directamente a Thor, como si lo conociera. Dejó a Thor sin aliento. Era exactamente el halcón de su pesadilla, con el cuerpo plateado, y la única raya negra, corriendo por su frente. «El halcón es el símbolo de nuestro reino y de nuestra familia real», dijo Maghil. «Es un ave de presa, de orgullo y de honor. Pero también es un ave de habilidad, de astucia. Es leal y feroz. Se eleva por encima de todos los animales. También es una criatura sagrada. Se dice que quien posee un halcón también es propiedad de éste. Te guiará en todos tus caminos. Te dejará, pero siempre regresará. Y ahora es tuyo». El halconero avanzó, puso un guante de cota de malla pesado en la mano y en la muñeca de Thor. Luego colocó al ave sobre él. Thor se sintió electrizado, teniéndolo en su brazo. Apenas podía moverse. Estaba asombrado por su peso. Era una lucha hacer que permaneciera inmóvil, ya que el ave no dejaba de moverse en su muñeca. Sintió sus garras excavando, aunque por suerte, solamente sintió la presión, ya que estaba protegido por el guante. El ave giró, lo miró a los ojos, y chilló. Thor sintió que lo veía a los ojos, y sintió una conexión mística con el animal. Solamente sabía que lo acompañaría toda su vida. «¿Y cómo debo llamarlo?», «¿Cómo?», preguntó el rey, en el grueso silencio de la habitación. Thor se devanó los sesos, que estaban demasiado congelados para trabajar. Trató de pensar con rapidez. Pensó en su mente todos los nombres de los guerreros más famosos del reino. Se dio la vuelta, y examinó las paredes. Vio una serie de placas con todos los nombres de las batallas, de todos los lugares del reino. Sus ojos se posaron sobre un lugar en particular. Era un lugar en el anillo, donde él nunca había estado, pero del que siempre había oído hablar como un lugar místico y poderoso. Le pareció adecuado. «Lo llamaré Estófeles», dijo Thor. «Estófeles», como repitió la multitud, pareciendo complacida. El halcón chilló, en respuesta. De pronto, Estófeles batió sus alas, y voló a lo alto, hasta la cúspide del techo tipo catedral, y salió por una ventana abierta. Thor la vio marcharse. «No te preocupes», dijo el cetrero, «siempre volverá a tu lado». Thor giró y vio al rey. Nunca había recibido un regalo en su vida, mucho menos uno de esa talla. No sabía qué decir, cómo agradecerle. Se sentía abrumado. «Mi señor», dijo él, bajando la cabeza. «No sé cómo darle las gracias». «Ya lo hiciste», dijo Maghil. La multitud ovacionó, y se rompió la tensión de la habitación. Estalló una animada conversación entre los hombres, y muchos caballeros se acercaron a Thor. Él no sabía qué camino seguir. «Ese es Algod, de la provincia oriental», dijo Rese, presentándole a uno. «Y ese es Camera, de las ciénegas bajas. Y este es Basicold, de los fuertes del norte». Pronto, los hombres se borraron. Thor se sintió abrumado. Apenas podía creer que todos esos caballeros querían conocerlo. Nunca se había sentido tan aceptado o honrado en su vida, y él presentía que jamás se repetiría un día así. Era la primera vez en su vida que había sentido que tenía valía. Y no podía dejar de pensar en Estófeles. Mientras Thor volteaba a todos lados, saludando a la gente cuyos nombres fluían, nombres que casi no podía recordar, un mensajero se apresuró, deslizándose entre los caballeros. Llevaba un pequeño pergamino, que presionó en la mano de Thor. Thor lo abrió, y leyó la fina y delicada caligrafía: «Nos vemos en el patio trasero». Detrás de la puerta. Thor podía oler una fragancia delicada que emanaba del pergamino rosa, y se sintió desconcertado tratando de averiguar de quién era. No llevaba firma. Rese se inclinó, lo leyó por encima de su hombro, y se rió.
Parece que mi hermana se ha encaprichado contigo, dijo él, sonriendo. Yo, que tú, iría a verla. Odié que la hagan esperar. Thor sintió que se sonrojaba. El patio trasero está pasando esas puertas. Date prisa. Suele cambiar de opinión rápidamente. Rhea se sonrió al verlo. Y me encantaría tenerte en mi familia.